¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Soy Maximiliano Espejel y les doy las gracias siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate. Esta noche vamos a hablar de un tema que requiere del compromiso de la sociedad, por supuesto, pero también de las políticas públicas para generar un cambio a nivel nacional y a nivel mundial. Estoy hablando acerca de los plásticos de un solo uso, y es que hay alertas por las devastadoras consecuencias que el uso de los plásticos está generando en nuestro planeta, en los mares principalmente. Los datos son devastadores, son alarmantes. Escuche esto. Para empezar, el 50% de los plásticos que consumimos es de un solo uso, es el tema del que vamos a hablar hoy. Cada año utilizamos hasta 5,000 millones de bolsas plásticas que terminan en su mayoría en el mar. Se comparan pues con uno de los mayores desastres naturales que existe en nuestro planeta. Además, estas bolsas se compran pues 1 millón de botellas de plástico por minuto. 13 millones de toneladas de este material van al mar cada año. En nuestro país, por ejemplo, hay más de 30 iniciativas a nivel municipal, estatal y también en el Congreso Federal para la prohibición de plásticos de un solo uso. Aquí, una voz del debate acerca de este tema. Vamos a escuchar. En la última década hemos producido más plástico que en todo el siglo pasado. El año pasado se produjeron 300 millones de toneladas, lo cual ha tenido graves consecuencias para las plantas y los animales en ecosistemas terrestres y marinos. Y bueno, el uso de los plásticos comenzó a principios del siglo XX, pero fue en la década de los 70 cuando empezó a extenderse hasta formar parte de nuestra vida cotidiana, cada vez más normal. También ha creado toda una industria que tan solo en México tiene un valor de mercado que supera los 23,000 millones de dólares y genera además pues más de 1 millón de empleos. Nuestro país ocupa la 8ª posición como productor de plástico en el mundo. La industria asegura que la solución no está en la prohibición, sino que está en la regulación justamente de estas normas. Vamos a escuchar también parte de lo que se dijo acerca de esta postura. Migrar a una economía circular es ofrecer un modelo diferente, pero implica tener también acciones ahí conjuntas. Aquí implica que prohibir hoy día significa no hacer nada para el gobierno. Es lo que hoy nosotros estamos levantando un poco la voz. Y aquí en la Ciudad de México se aprobaron reformas a la Ley de Residuos Sólidos Local para prohibir la distribución de bolsas y también de otros productos de plástico de un solo uso. A partir del 2020 también se van a analizar convenios para mejorar la separación de basura y también para la reutilización de los desechos. Esto ya ha generado otras resistencias, particularmente el sector de recolectores de basura, los pepenadores, como se le conoce, que tienen una privatización en el manejo de los residuos sólidos. Sin embargo, el gobierno apuesta por la responsabilidad social de todos los involucrados en el tema, incluyendo, por supuesto, a la misma ciudadanía. Creo que lo más importante es la preparación previa, ¿no? No se trata de sancionar, sino más bien de que entienda desde el distribuidor, el productor, el distribuidor y el usuario final de que esta ley es indispensable, ¿no? Bien, para analizar este tema, saludo y presento aquí en la mesa de análisis y debate. Están en el estudio Rafael Blanco Vargas, él es director del Instituto Mexicano del Plástico Industrial y a quien saludo con mucho gusto, ingeniero. Muchísimas gracias, bienvenido. A usted por la invitación. Gracias. También está con nosotros la ingeniera Mariana Albarrán Flores, ella es gerente de sustentabilidad de Braskem Indesa y que también es especialista en estos temas. Ingeniera, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Está con nosotros el maestro Juan Carlos Carrillo Fuentes del Centro Mexicano del Derecho Ambiental AC. Maestro, muchísimas gracias, bienvenido. Buenas noches. Y finalmente también saludo con mucho gusto, y usted lo conoce bien porque ha participado en diferentes temas, sobre todo cuando estamos platicando de temas medioambientales, de desechos tóxicos, de desechos de basura, en fin, es un especialista, es el doctor Carlos Álvarez, experto además en gestión de residuos y cambio climático, y además es presidente de México Comunicación y Ambiente. Carlos, muchísimas gracias, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar con este tema, con este debate, con este análisis, vamos a desmenuzarlo poco a poco. Quiero empezar por lo siguiente, porque más allá de lo que se dice, de las cifras que son alarmantes, de lo que genera la producción de plásticos, la Organización de las Naciones Unidas, no cualquier organización, establece que el uso de los plásticos de un solo uso se tiene que terminar. Los países industriales más importantes, más poderosos del mundo, están empezando, sobre todo en el G7, están empezando a tomar medidas al respecto. ¿Por qué México no se une y por qué México no toma en cuenta las indicaciones y además la postura de alguna manera oficial que emite la Organización de las Naciones Unidas al respecto de este tema? Ingeniero Blanco, empiezo con usted. Básicamente, hablar del plástico es hablar del presente futuro. Prácticamente a cualquier lugar donde dirigimos la vista nos encontramos plástico.
en el auto, hay 400 kilos de plástico, en la medicina. Pero no son de un solo uso. Las jeringas, Sí. las jeringas, el material para suero, para sangre, etcétera, para plasmas. Entonces, estamos y se está haciendo ya mucho. Créame que en 20 años no hicimos nada, es una realidad, no había una responsabilidad real. Pero en este instante estamos haciendo mucho por las alternativas de hacerlo. Ahora déjeme comentarle, habló usted del consumo mundial. El consumo mundial de plásticos es de 350 millones de toneladas. México somos 7 millones, somos el 2.5. Acaba de salir un estudio de los países más contaminantes de los mares. China es el número 1, África, en nuestro continente Haití. Nosotros no somos contaminantes, somos el 2% del consumo mundial y sí podemos dañar mucho los sistemas del empaque y el envase de alimentos. El plástico beneficia, créeme, con muchas ventajas. Sí, al estar en los mares y en esos lugares estamos creando una contaminación, pero ya estamos trabajando y el mundo está haciendo mucho. Ya se están montando en nuestro país plantas precisamente recicladoras, donde en nuestro país todos los residuos se van a relleno sanitario. El reciclado y la incineración inteligente está en el mundo. Claro, pero los rellenos sanitarios de nuestro país son un verdadero desastre, son uno de los principales problemas de contaminación que tenemos en los bordes, en la Ciudad de México y también a los alrededores, sí, en la zona metropolitana. Doctor Álvarez, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Está de acuerdo? No. ¿No está de acuerdo? Claro que no. Mira, lo primero que debe entender nuestro público es, nosotros vivíamos muy a gusto sin plástico. Yo tenía 7 años, no había plástico y vivíamos muy contentos en el planeta. Por supuesto que los plásticos nos ayudaron a muchas cosas, pero los de un solo uso son injustificables. No hay una razón. Oílo bien, una no hay. ¿Qué pasa con las No la jeringas? tienen. Eso es otro tema. Ese es un tema especial que se discutirá, pero las botellas, los 480,000 millones de botellas que se fabricaron en 2016 en el planeta, a mí se me hace una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el petróleo, este tema es el petróleo, lo tiene que saber el auditorio, se llama etano, el gas etano. La producción de etano en los últimos 30 años, porque se convierte en plástico. El mejor negocio del petróleo, como te lo dije, no es vender gasolina, ni diésel, ni gas. Es generar plástico. Son los plásticos. Sí. 1 millón de millones, oílo bien, 1 millón de millones al año de utilidad tiene la industria del plástico. Entonces, lo correcto es como lo dijimos en el 97. Yo estuve en Semarnat, 40 personas, estaban con los que no tenemos problema, papel, cartón, vidrio, aluminio, acero. Pero acá estaban los plastiqueros. Fíjate, todavía hace unos años, Pemex irresponsablemente arrancó una de las plantas más grandes del mundo de polietileno. Dices, ¿cómo? ¿Polietileno? Sí, ese es el negocio. Pemex no quiere que se prohíba, por supuesto. El sector industrial, claro que no. Ridículamente México es el campeón mundial de esas bebidas venenosas, digo yo, los refresquitos. Somos campeón mundial, estamos por encima de los norteamericanos. ¿Y en qué crees que está? Pues en PET, en el PET. Entonces, hablar de jeringas, sí, hablar de sistemas médicos, claro, el auto, claro, pues por eso llegamos a la luna, si no hubiera dos plásticos no llegamos a la luna. Pero ese no es el tema. La postura de la ONU es muy clara. Los de un solo uso, que son muchos, se tienen que ir. ¿Que va a costar millones de empleos? Bueno, miles de empleos. Pues no hicieron caso. Por lo menos se calcula más de 1 millón de empleos. En el 97 o sea, los dijimos. No hicieron caso. ¿Sabes qué dijo el gobierno? Se hizo para atrás. Como siempre, el gobierno mexicano se hace para atrás. No hay gobierno. Ese es el tema. Si les hubiera dicho, a ver, vamos a hacer una cosa. Les vamos a dar 20 años. Ya pasaron 22. Me vas a dar envases de un solo plástico y que sea reciclable. No quisieron decirlo. Y la ANIC, bueno, conozco muy bien la ANIC, lo discutimos en los 90. No hicieron caso. El mercado, así, entre comillas, la libertad del mercado, no. Tiene nombre y apellido. No quiero decir las empresas. No vengo aquí a hablar de empresas. Pero ahí están afuera, todos sabemos cuáles son. Correcto, ingeniero.
su postura. Muchísimas gracias. Sin duda estamos frente a un cambio de paradigma, el cómo estamos fabricando, el cómo estamos distribuyendo nuestros productos, el cómo estamos como consumidores en esta exigencia de productos con impactos ambientales menores y también el cómo estamos desechando nuestros residuos. Ante este cambio de paradigma es pasar de esta economía lineal de producir, consumir y desechar a una economía circular. El sector industrial apuesta por la economía circular porque creemos que esto es llevar al sistema toda esta parte de evitar la generación de residuos y poder convertirlos en subproductos para nuevamente mantenerlos en el ciclo de vida. Mencionaban el tema de la generación de los residuos o desechos sólidos urbanos en México, que son poco más de 34 millones de toneladas anuales, donde de este universo de residuos, el 12% son plásticos, 12%. Y cabe también resaltar el hecho... Pero estamos hablando de 30 millones de toneladas 34 al año millones de toneladas de pero residuos de en México. De plásticos, 12% del universo de residuos son plásticos. Ese es el problema. Para entender el problema hay que también cuantificarlo y entender qué es lo que tenemos que hacer con acciones concretas, ¿no? Por eso no estamos de acuerdo en el tema de la prohibición, sí estamos de acuerdo en el tema de la regulación, donde el sector industrial debe de migrar a estas buenas prácticas para rediseñar nuestros productos, evitando la generación de los residuos y manteniendo dentro del ciclo de vida por mayor tiempo este producto. Si no están de acuerdo, ingeniera, ¿por qué la postura entonces de la Organización de las Naciones Unidas sería equivocada en este caso con la postura de la prohibición, o sea, de desaparecer? La postura de Naciones Unidas, así como muchos acuerdos internacionales, han apostado por la generación de que el 100% de los empaques y envases sean reciclables, reutilizables o compostables. Esto a través de un diseño y de una escuela de pensamiento a través de la Fundación Ellen MacArthur, que aparece en el 216, donde haya un entendimiento del problema que estamos viviendo. Hay un reto, sin duda hay un reto y hay que buscar una solución. Entonces, este pensamiento nos lleva a poder crear para el 2025-2030, tanto en la generación de materias primas como toda la cadena de valor, pasando por los transformadores, los dueños de marca, la sociedad y la generación de políticas públicas, hacia elementos que nos lleven efectivamente a la reducción, por una parte, en la generación de los residuos, pero por otra también en tener y valorizar el ciclo de vida de un producto que pones en el mercado. El plástico ha traído muchos beneficios. Tan solo hay que recordar el tema de las catástrofes ambientales. En estos sistemas de emergencia, lo primero en lo que llevas alimentos a estas zonas es empacado en plástico. Las botellas también han sido un elemento necesario para poder conducir y tener sanidad en los alimentos, llevar con seguridad también los alimentos y también la reducción en temas de transporte de muchos productos. Sin duda, el sector industrial está a favor de una regulación con responsabilidad compartida diferenciada, entendiendo el rol que nos toca. Sociedad, industria, sin duda, una industria que necesita muy buenas prácticas en el tema del ecodiseño de sus productos, pero también como sociedad, el tema de cómo estamos disponiendo los residuos y el tema de la educación, que es toral y fundamental en el tema del manejo de los residuos, no solo de los plásticos, de los residuos en general. Correcto. Maestro Carrillo Fuentes, su postura para empezar ya con el punto de vista de cada uno con este debate. Muy interesante, creo que hay varios puntos en donde podemos tener coincidencias y otros en donde hay que hacer muy claras las distinciones, porque podemos confundir algunos términos. Lo primero que quiero aclarar es que estoy totalmente de acuerdo. El plástico de único uso innecesario, no hay manera de justificar el que compres o que te ofrezcan como compra una mandarina pelada en una charola de unicel con una plástico encima. Eso es absurdo y creo que en eso estaríamos de acuerdo. En eso queremos evitarlo y no hay ningún problema. El problema está en el origen, que es una mezcla entre una cultura y un marketing, una mercadotecnia, que hacen que tengamos patrones de producción y de consumo también basados en una idea de productos desechables, que la mayoría o prácticamente todos son de plástico. El plástico es indestructible, virtualmente indestructible. Entonces, ahí es donde realmente existe gran parte del problema. Estos famosos desechables no tienen por qué ser desechables porque sencillamente no se degradan, no desaparecen de ninguna forma.
Estoy totalmente de acuerdo, necesitamos una regulación fuerte, eficaz, moderna y adecuada. No una prohibición, una regulación. ¿Con base en qué? Son varios puntos, pero los más importantes, sí prohibir el plástico de único uso innecesario. Lo definimos y lo acotamos. Ese innecesario, sí. Hay algunos casos, como el derecho a la salud, en que sí, definitivamente se requieren jeringas y tiene que ser desechables para evitar epidemias, definitivamente. Pero es prohibición del plástico de único uso de manera coordinada, porque hay un problema cuando un estado prohíbe las bolsas y otro estado prohíbe las bolsitas, pero otro los costales. Tiene que haber una regulación coordinada desde una ley general que distribuya las atribuciones en los 3 órdenes de gobierno y que haya una prohibición coordinada y acotada a lo que sí es absurdo e innecesario. Hay otras cosas en las que no y tenemos que manejarnos con cuidado. Los principios de la economía circular me parecen trascendentales, pero hay que entenderlos bien. Lo que necesitamos son materiales que desde el diseño sean durables, sean reparables, sean también reciclables y reutilizables. Y si no, que sean composteables. Ahora, esto nos lleva a que desde el diseño debe de haber 0 residuos. No es lo mismo que ya tengo residuos y ¿qué hago con ellos? Los quemo, que no es una solución de economía circular. En cambio, si desde el principio se diseña todo el ciclo y los remanentes que tenga en un proceso me sirven de insumos para otro proceso, eso es economía circular, porque entonces estamos reincorporando al proceso los remanentes. El chiste está entonces prohibir lo que es innecesario, lo que no tiene ningún sentido. Acotarlo a aquello que sí tenemos que mantenerlo, como las jeringas y demás. Impulsar los materiales que sean durables, reusables, reciclables y sobre todo la responsabilidad extendida del productor. A ver, ese es el meollo. Aquí es importante empezar a encontrar las responsabilidades en el productor y en cada parte de esta cadena de producción y de consumo. ¿A qué organismos les correspondería entonces la regulación de estas? La regulación tiene que venir desde el Poder Legislativo. Ahora, para entender de manera muy sencilla... ¿Por qué sector? ¿Por el empresarial? Yo creo que por todos los sectores y de manera compartida. Tenemos que entender que tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas, porque no tenemos las mismas capacidades todos. Todos estamos en el mismo barco y tenemos que aportar. Los consumidores tenemos que hacer un buen uso y una buena separación de los residuos. Pero también como consumidor, pero eso no existe. En México la cultura de la separación... Pero más aún, no existe la opción para yo llegar y comprar un refresco en un material que no genere estos grandes impactos. Utópicamente, supongamos que sí se genera esta cultura de la separación. Cuando llega a los bordos, a los tiraderos, eso se despliega de una manera... hay que cambiar materiales. Agresiva y se mezcla toda la basura. Entonces, ¿de qué sirve que en cada caso, supongamos que eso suceda? Volvamos al sistema depósito-reembolso, como en los 80s comprábamos refrescos, puede ser incluso con plástico, pero volvamos a este mecanismo de no generar basura. Yo no quiero ser dueño, nadie de nosotros quiere ser dueño de botellas de PET, queremos tomar agua. Y después podemos regresar la botella e idear sistemas de responsabilidad extendida que sean costo efectivos. Tenemos que permitir que la misma economía continúe, pero con responsabilidades acotadas según los niveles de responsabilidad que tenemos cada uno de los sectores. Correcto. Ingeniero, como director del Instituto Mexicano de Plásticos Industriales, ¿usted considera que sí tienen entonces esta responsabilidad para empezar a generar esta corresponsabilidad para tomar estas iniciativas? Totalmente, y me acaba de hacer mención, me gusta compararnos. En este instante, Alemania. No está prohibido nada, Japón y Alemania consume 5 veces más plástico que nosotros. Los señores están a través de la composta. Hoy hay 1 millón de toneladas de plásticos compostables, con lo cual esa bolsa que habla el compañero, esa botella, se destruye en 3 meses. Ahí se hace incluso abono. ¿Esto qué nos indica? Que el plástico, como también dice el doctor Álvarez, hay que darle más valor agregado a ese petróleo que aún tenemos. Un barril de petróleo cuesta $60 hoy día. Cuando ese barril de petróleo se transforma en un grano de plástico, vale $500. Y cuando ese barril de petróleo se transforma en una botella, en una válvula de corazón, en una pieza de auto, de $3,000 a $4,000. Esto que sustancialmente dicen que es de $30,000 millones la industria, podría irse más allá. Generación de empleos. Hoy lo drástico con esta prohibición, se han cerrado más de 50 empresas de plástico, Querétaro, Celaya y todo. Y no podemos decir, pues no nos importa. Nos debe de importar y nos debe de importar mucho. Ahora, las alternativas son, repito nuevamente, la incineración. Si nosotros en el bordo de Xochiaca colocáramos 5 incineradores, le daríamos energía eléctrica y agua potable, de agua caliente, a todo Ciudad Nezahualcóyotl.
Pero es un tema del aquí, que también habíamos hablado en un momento, los hornos. Ahorita, los famosos, ahorita, sí. en sí, Japón que existen termine. 190 incineradores. De ese tipo de valor se está logrando la situación. Cuando nos vamos a Suiza, un país que estuvo en crisis hace 20 años, hoy el 90% de su basura se recicla, con educación, pero con algo muy puntual. El Poder Legislativo yo lo exhorto a que ponga no solamente al fabricante de materia prima o al transformador, sanciones al usuario, Claro. que es el responsable de esto. Yo tomo la botella y la tiro, y tengo que ser responsable con eso. Cuando hay acción con sanción y premio también, se puede regular nuestro país. Lo dijo la ingeniero, 30,000 millones de toneladas de residuos en nuestro país y solo el 11% es plástico. El papel no se ha tocado, el aluminio no se ha tocado. Cuando hoy me dicen hay que volver al papel, imposible ya, por la toxicidad que puede crear la producción del papel a nivel mundial. Totalmente, estamos de acuerdo que deberían de generarse sanciones, pero a partir de que se hagan las iniciativas, pero cuando no se hacen iniciativas ni de un lado ni de otro, bueno, pues también el Senado de la Claro. República está de alguna Claro, manera ingeniero. también cruzado de brazos, ingeniera. Sí, nosotros estamos a favor del tema de la regulación para entender y homologar sobre todo la terminología. Lo decía el doctor Carrillo, dar certidumbre, no solo al consumidor, porque en San Luis Potosí pueden estar aprobadas algún tipo de tecnologías, en Yucatán pueden estar aprobadas algunas otras, en Ciudad de México están aprobadas el tema de los contenidos de material reciclado, entonces hay que darle certidumbre al consumidor sobre el producto que está en el anaquel o en el mercado. Y también una certidumbre a los productores para dar estas buenas prácticas con la generación de sus productos. Ahora, en el Senado de la República, de manera responsable, en el mes de febrero hasta el mes de julio, se hizo un ejercicio llamado a Parlamento Abierto, donde muchos actores de la cadena de valor, desde los consumidores, las organizaciones no gubernamentales, la industria de transformación, dueños de marca, asociaciones de tiendas departamentales, todos estuvimos debatiendo el tema de la regulación de los plásticos de un solo uso, porque encontramos un tema necesario, es una tendencia internacional y estamos frente a un reto sin duda, que no podemos hacer caso omiso. Estamos esperando que dentro del Senado de la República se puedan dar ya los siguientes pasos para concretar una legislación en torno a este tema, por una parte. Y también el interés de poder tomar estas decisiones con datos y datos científicos, no temas emocionales, no temas de sentimiento. El tema del análisis de ciclo de vida es fundamental para poder tomar una decisión de los impactos ambientales que tiene un producto sobre de otro. De momento nos encontramos con sustituir el plástico con algún tipo de materiales como papel, como vidrio, como cartón. Cada uno tiene sus beneficios, cada uno tiene, pero también sus impactos ambientales y hay que tomar decisiones con información. Es por eso que apostamos a la generación de estudios como los estudios de análisis de ciclo de vida que nos permiten mapear los impactos ambientales de un producto. Por otro lado, nosotros como empresa estamos decididos a poder incidir en este tema con una responsabilidad compartida diferenciada. ¿Cómo? La generación de programas de educación desde el sector industrial para fomentar el tema de la separación, la identificación de los materiales y también la conciencia sobre el tema del reciclaje de este tipo de materiales. Segundo, el tema de la modificación y el repensamiento de nuestros modelos de negocio. Como empresa Braskem Midesa tenemos el firme compromiso y también hemos desarrollado materias primas ya con contenidos de material reciclado. Es decir, vamos a los residuos, acopiamos y estamos integrando dentro de los materiales para producir materiales con contenido de material reciclado, así como buenas prácticas en temas de ecodiseño, que es fundamental. Las empresas debemos de migrar a estas buenas prácticas, de repensar nuestros productos para que permanezcan por mayor tiempo y ser plásticos reutilizables y plásticos reciclables o que permitan su reciclaje para poder incidir realmente en la cadena y poder tener acciones para resolver el reto que tenemos enfrente. Correcto, doctor Álvarez. En primer lugar, el problema es que el mercado, así le llaman, ¿verdad? De Salinas para acá, el mercado manda. No, el mercado son los norteamericanos, son las petroleras. Ahora bien, algo que no se dice mucho, y hoy lo voy a decir y es muy duro. Hoy mueren millones de seres humanos por los químicos plastificantes bisfenol A. ¿Cómo que mi nieto está tomando un biberón con un chupón que tiene bisfenol A? ¿Sabes cuándo el gobierno mexicano, sabes cuándo Cofepris, algún día siquiera les ha exigido, oye, necesito que me digas
con qué fabricas estos plásticos. La toxicidad es un problema enorme. Hoy Naciones Unidas, el SAICOM, nadie lo conoce, ¿eh? El SAICOM por sus siglas en inglés, es el enfoque internacional para la gestión integral de las sustancias químicas. México es parte del SAICOM. México no ha hecho nada y ha permitido que las norteamericanas, fundamentalmente, ¿verdad?, las petroleras, utilicen lo que se les pega la gana. El unicel es un pecado. Nunca se debió haber hecho el unicel, jamás, porque tiene nada más y nada menos benceno y el mismo poliestireno, que es cancerígeno. Eso no lo digo yo, eso lo dice SAICOM. Desde el 2006 estamos discutiendo el tema de las sustancias químicas y hay decenas, por no decir centenas, de sustancias muy tóxicas en los plásticos y sobre todo en los que están contenidos los alimentos. La misma agua, la botellita esa, es un problema, ¿eh? Aquí la ingeniera se equivoca cuando dice, o digo con todo respeto, son ingenieros químicos los dos, ¿eh? Yo también soy ingeniero químico, de manera que estamos hablando bien, pero dice, la salud, no. El vidrio y la cerámica es 1000 veces mejor en términos de salud que cualquier plástico. Los plastificantes ahí están, con la temperatura, el contacto, hay contaminación. De eso no hablan. Ahorita en Indonesia, ahorita, los huevos están envenenando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vienen en un envase plástico, con un plastificante venenoso, muy tóxico. Se están muriendo hoy. Ahí está, en el Twitter, lo pueden ver. O sea, yo no estoy inventando eso, es el SAICOM. Desde el 2013 nos dijo SAICOM, ¿qué van a hacer? Y cuando dijimos plásticos, ahí estaba Rubén de Anic. No han hecho nada, porque el gobierno permite. O sea, el problema es que México es un paraíso. Aquí es donde más plásticos se venden, donde más envases se venden. ¿Por qué? Porque esas marcas, que vuelvo a lo mismo, no las quiero decir. ¿O quieres que las diga? ¿Quieres que diga todas las marcas? Sí, adelante, ingeniero. Procter & Gamble, la Coca-Cola, Bimbo, Nestlé, hacen lo que se les pega la gana. Estamos muy a gusto con la cerámica. Y eso de que el papel es más contaminante, ¿qué pasó, ingeniero? A la hora de reciclar. Para nada. A ver, el papel es celulosa, es un material natural, es reciclable. Y eso de que es más contaminante que fabricar plástico. ¿Es deforestación? De entrada, el puro metano, el etano, perdón, para producirlo ya se contaminó. Vamos, el sector energético es el que más genera emisiones en el mundo. Entonces, de manera que decir algo que viene de un gas es más limpio que la celulosa, para nada. Eso no es cierto. Ahora, a mí lo que me preocupa es la toxicidad de los plásticos. De eso no hablan ellos. Ellos hablan que fíjate, el error Doctor, está ahí. usted dice que el chupón es silicón, eso. Por eso. Habla de los plásticos. El bisfenol estuvo ahí toda la vida. Estuvo el y desde hace 40 años. Ya lo quitaron, está. lo acaban de quitar. No, hace 40 años. Por eso, bueno, está bien. ¿Y el unicel? Jamás debió haber permitido México el unicel. El benceno está ahí. Por favor. A ver, un dato importante. Yo sí tomé clases de toxicología. ¿Ustedes han tomado clases de toxicología, mi querido Pues ahora Rafael? te voy a dejar bueno, ese es el plástico. de 180 Ese es el plástico. A mí, No, no es tóxico. Los plásticos, claro que son tóxicos todos. No. Porque tienen plastificantes. Y dime uno que no sea tóxico. Dime 3 ejemplos de plásticos con plastificante. Por ¿Sabes eso. cuál es uno? El PVC y Por nada eso. más. Entonces, ¿estás de acuerdo que el PVC tampoco lo debemos usar? Nada más. Por eso, pero no lo Pero debemos usar. No lo usamos en el alimento, pero que me digas que los Sí biberones hay y todo, alimentos en y que PVC. una botella dijiste Bueno, por que eso, tiene por plastificante, eso. no tiene. No es más limpia, como dice aquí Mariana, ¿eh? Eso de que es más sanitaria, no es cierto. Pero bueno. Y tenemos la planta más grande del tema mundo es reciclando el tema es Ustedes representan intereses muy claros. Está bien. Vamos a prohibir, se van a prohibir los de un solo uso, aunque ustedes no quieran. Si los hacemos biodegradables. Es una posición. Bueno, el tema de la biodegradabilidad es como para otro debate. Ese es largo, hay engaño también de materiales naturales. Se hacen estos disqueplásticos de origen natural, pero a ver, no aquí hay son un dato. biodegradables, no son biodegradables, estoy de acuerdo. No Aquí hay un dato biodegradabilidad que yo me en di, algunos de antes los- de ir con usted, maestro Carrillo Fuentes, que me di la tarea de investigar, que también aquí me llama mucho la atención, porque más allá de estos materiales que se están comentando, el 90% del agua embotellada en nuestro país o en el mundo contiene partículas de plástico. O sea, ya no estamos hablando de alguna manera de ingredientes o de productos que son malos para la salud, sino de micropartículas. Según una investigación de la Organización Mundial de la Salud. Licenciado, ¿de dónde se desprende? Eso es justamente ¿de dónde viene entonces este estudio de la Organización Mundial de la Salud? Microplásticos que se van tomando, no sé, 5 o 10 años de las botellas de plástico y que se van adhiriendo
poco a poco al metabolismo. ¿Este dato es verdadero o falso? Porque lo da la Organización Mundial de la Salud. O sea, en relación con lo que Yo, están... yo diría falso. Como tantas otras cosas que se dicen, esto lo está diciendo tal organización. Pero es la ligado? Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿cuestionas Naciones Unidas, Rafael? Bueno, si yo tú creo cuestionas Naciones Unidas, Yo está creo que hay bien. intereses muy claros en contra del plástico. A mí me parece- Todo al final de cuentas es mercadotecnia. No creo que Maestro haya Carrillo, interés en Sí, cosas si me del permiten, plástico. creo que es importante el tema del plástico, sin duda, pero el meollo está en los patrones de producción y consumo. Podemos buscar, innovar y tener, aunque creo que todavía no existe, pero pronto sí existirá plástico biodegradable, no hay que Ya satanizarlo. Quizás sí, hay que comprobarlo porque también hay muchos que dicen que Así son es. y no lo son. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, pero sí, tampoco hay que satanizar. El meollo está en que uno llega a cualquier tiendita de la esquina y no puede conseguir nada que no venga en un plástico de mala calidad, que no es reusable, que no es reutilizable. Generalmente no va a terminar bien, no va a ser reciclado porque va a terminar en la calle. Doctor, ¿pero por qué dice de mala calidad? Son varios factores los que inciden ahí. Me parece, insisto, en que debemos de retomar la idea de que desde el diseño del producto sea algo que se permita desacoplar y que se permita reutilizar cosas. Puede seguir siendo plástico, pero asegurándonos de las condiciones de salud y que evite generar más plástico y más y más y más y más, porque el problema es que estamos generando más basura, aunque gran parte de esa se pueda llegar a reciclar, que todavía es apenas un porcentaje mínimo. 9%. Entonces no tiene sentido Lo demás seguir es falso. generando 9%, de basura, no más. inundándonos de plástico como basura. El plástico tiene beneficios, hay que aprovechar los beneficios del plástico, pero no tenemos que pensar en productos desechables, no tiene por qué ser desechable algo que no se desintegra, es así de sencillo. Correcto, antes de ir a la pausa, derecho de réplica para usted, ingeniera. Sí, Becerra. sin duda. Creo que hay que tener elementos e información para poder tocar este tema de los mitos y realidades del plástico. ¿Se refiere a la información Apostamos- que está dando el ingeniero Carlos Álvarez? No, estoy totalmente de acuerdo con la generación de buenas prácticas y la filosofía del tema de economía circular. Hay que apostar por materiales con un ecodiseño que te permitan ser reutilizables, reciclables y apostar por el reciclaje de los productos que hoy están como desecho, que se pueden convertir en materia prima. Ese es el asunto del tema de economía circular. Claro, pero regresando al tema sobre la salud de los seres humanos, de las personas, sobre todo en estas botellas de plástico que tienen micropartículas de plástico y que el 90% del agua embotellada contiene esto, ¿qué se puede decir al respecto? Todos los artículos que tienen un contacto con alimentos tienen que estar certificados bajo normas internacionales. En este caso es la FDA, que es una institución norteamericana para la aprobación de productos con contacto con alimentos y las buenas prácticas con el que fueron creados, así como sistemas como REACH, donde hay ya una evaluación específica en temas de riesgo para los productos químicos en la producción y fabricación de algunos productos plásticos. Ahora, es importante nuevamente el tema de las herramientas para contar con información. Análisis de ciclo de vida te permite comparar los impactos ambientales de un producto contra otro y está comprobado que algunas aplicaciones de plástico que quieren ser migradas a otro tipo de materiales, sus corridas energéticas son mucho mayores, pero hay que tomar una decisión con información. ¿Y cuánto permanecen los residuos, por ejemplo? Es un tema. No permanece al mismo tiempo una bolsa de cartón que una bolsa de plástico. Ahora, una bolsa de plástico del mandado de las abuelitas, esas no tienen problema, duran muchísimos años, está bien, ese es un buen uso Pero del no es plástico. negocio. Ese es el tema. ¿Cómo Correcto. creen que va a Vamos- durar? No es negocio, el chiste es vender plástico. Vamos a hacer una Ese es pausa, el si les tema, parece. vender Llegamos plástico. a la primera media hora, doctor. Hacemos esta pausa y continuamos en esta mesa de debate acerca de los plásticos de un solo uso en el Heraldo Televisión y continuamos en un momento más. Vamos y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Seguimos platicando, analizando y debatiendo sobre los plásticos de un solo uso. ¿Se deberían de prohibir? No. ¿Cuáles son las condiciones en las que está esta industria? Y además también cuáles podrían ser las consecuencias en pérdida de empleos, también que está estipulado, pero sobre todo en cuestiones de salud sobre lo que implica también estos plásticos, la prohibición, la regulación. Doctor, regreso con usted para seguir platicando lo que estamos antes de la pausa. La federación está muda. ¿Por qué? Porque en el modelito mexicano que no funciona, la federación dice, yo nada más me encargo de los residuos peligrosos, pero no tenemos una legislación de sustancias químicas. Yo estoy pugnando desde hace 25 años y la ANIC nunca quiso. Pero hoy, ¿qué crees? Hay nuevo gobierno. ¿Y este nuevo gobierno qué crees? Vamos a hacer la ley de sustancias químicas. ¿Está y vamos a comprometido regular. este gobierno? Claro, por supuesto. Xóchitl, la diputada que estuvo aquí, ¿qué crees?
que después de lo que le tundimos aquí, ¿te acuerdas? Ahora dijo, sí, ingeniero, vamos a hacer la ley de sustancias químicas y vamos a regular los plásticos. El unicel se tiene que ir, pero ya. Ese jamás lo van a poder justificar. El benceno, por favor, ingenieros químicos de mi escuela, los dos son ingenieros químicos de mi escuela. El benceno, porque ustedes no lo saben, pues es altamente cancerígeno. Y no podemos estar tomando café y la mugrosa sopa esa, que no quiero decir su cochino nombre, que vale 5 mugrosos pesos, que no tiene ningún valor nutricional, se llaman calorías vacías y es puro veneno. La gente compra su sopa esa, todos saben cuál es. Pero ¿verdad? doctor, testimonios Por eso. reales. Así sí. me dice el Alex Sosa, dame la lista de muertos por los PCBs. Sí. Ay, le dije, no me digas eso. O sea, esa es la postura de los industriales. No, no es Siempre verdad. dicen, dame los muertos de X sustancia. Por favor, en este país la Secretaría de Salud no existe en términos de toxicología. Por eso todos ustedes, los fabricantes, hacen lo que se les pega Pero la gana. sí podíamos Pero invitar vamos a hacer la a la ley. UNAM, al Politécnico, a las ciencias, Por a que hagan la investigación. Por eso, y pero validen estamos lo a que hace toro Naciones pasado, no. Unidas. El problema ya lo tenemos y lo vamos a resolver. Vamos a hacer la ley de sustancias químicas y por supuesto que vamos a prohibir muchos plásticos por su toxicidad. Y tú aceptas solo porque de las Naciones Unidas vienen esas Que legislaciones. solo porque, o sea, tú estás diciendo que Naciones Unidas es algo así como, ¿Se pueden equivocar? bueno, ¿Se pues tú pueden no tienes equivocar? ningún elemento para probar lo contrario. Ni El tú. agua tiene microplásticos, ahí está el agua. Que no. A mí me Bueno, parece que es muy importante que considerar analízala, la fuente. pues. Al margen, Pero bueno. siempre hay margen de error. Pero espérame, Y nada más, me rápido, llevo- nada me más llevo un esa- tema, un tema. La federación es muda. Dejó en manos del municipio el tema de los residuos sólidos. Ya se lo vamos a quitar, que sea estatal. Y entonces sí entramos a lo que dice Mariana. Dicen ellos, se engañan, dicen, responsabilidad compartida. No, en Europa se llama desde hace 30 años responsabilidad extendida del productor. ¿Qué va a pasar? Efectivamente, el análisis de ciclo de vida que nunca quiso aceptarse más nada y que los propios empresarios también no quisieron, ahora sí lo saca aquí Marianita y nos echa el rollo de la economía circular. Eso en Europa funciona. Ya te dije, en Europa no puede vender Apple esto si no presenta su plan de manejo y sus centros de acopio. ¿Dónde están las firmotas estas que te dije? Nestlé, Bimbo, Coca-Cola, Procter. ¿Dónde están los 50,000 centros de acopio de sus plásticos no reciclables? Porque dicen que somos maleducados, ¿verdad? Es que estos mexicanos tiran todo. No, ¿dónde están tus 50,000 centros de acopio? Tú ganas miles de millones de dólares en este país. Entonces, ponme esos centros de acopio para que a 2 cuadras de mi casa llegue y yo diga, ahí está tu botella mugrosa que no es reciclable. Y Tú eso- recíclala, tú haz eso lo te que lo quieras, acepto. conviértelo en energía. Aquí mi colega dice que las termovalorizadoras no. Hay 2,000 plantas termovalorizadoras en el mundo y cada día hay más. Y hay 5,000 hornos cementeros a donde pueden ir todos estos plásticos ordenadamente en los 50,000 centros de acopio que nos van a poner los fabricantes. Y estamos produciendo En ya eso en sí estoy de Polonia y acuerdo. Alemania, Va. echas 1 tonelada de Venga. plástico y sacas Pónganos 1,000 los litros de 50,000 gasolina. centros de acopio. Sí, Y adelante, pero y estoy de seguimos acuerdo con los contigo. plásticos, va. Pero hay que quitarles ese veneno de benceno, ese sí no. Y yo me Ese sí, pregunto, ¿crees el tú benceno. que el basurero, ¿sabes qué va a pasar el día que haya centros de acopio? Los van a destruir ellos. Es un negocio. A ver. O sea, ¿tú quieres decir que un centro de acopio va a ser destruido por las mafias de los pepenadores? Sí, Pues es que no hay gobierno en este país. estoy de acuerdo. Ah, bueno. Entonces, si no hay gobierno, pues entonces ahí nos vamos, así como estamos. A ver, Que voy con sigan usted, vendiendo ingeniero sus Albarrán, y plásticos, después con que digan usted, sus maestro. plásticos venenosos. Órale, seguimos así. Yo creo entonces. que en el acto y Es que para... aquí estamos para- hablando ya de un tema de salud, ¿no? ¿Sí es de salud? salud. Para entrar en el tema de la gestión de los residuos, que trae también cuestiones en temas del tapado de alcantarilla, y todos tenemos también una responsabilidad como sociedad que también tenemos que asumir. Sin duda, el tema de si ese plástico llegó al mar, llegó a la playa o llegó a sitios no controlados, no fue porque los industriales fuimos y dejamos ahí el plástico, es por un tema cultural de cómo estamos disponiendo nuestros residuos, pero también por un tema de falta de infraestructura, que estoy totalmente de acuerdo. La generación de infraestructura nos puede ayudar a poder avanzar en el tema de la disposición correcta de nuestros residuos. Por ahí del 2003, cuando nacía la Ley General para la Prevención La y Gestión LGPG. Integral de los Residuos, se hablaba del tema de la separación de orgánicos e inorgánicos. Correcto. Y no hemos podido avanzar como sociedad en el tema de la separación. Hoy ya la Ciudad de México avanzó con una norma, la
acero 24, que te ayuda a separar en estas 4 categorías de orgánicos, inorgánicos, con reciclabilidad o potencial de reciclaje, los que no son reciclajes, y los temas de los orgánicos o compostables, ¿no? Otra cosa es también que la industria está asumiendo buenas prácticas y regulaciones por instituciones como la Semarnat, como la Secretaría de Salud, como la COFEPRIS, que es la institución en el orden de del tema de la evaluación de salud en México, y también estas buenas prácticas de autorregulación que tenemos como industria en el sistema de administración de responsabilidad integral, el Responsible Care, que esto viene de buenas prácticas internacionales donde asumimos la responsabilidad de la fabricación de nuestros productos a todos niveles, y una regulación aparte en temas ambientales, de trabajo, de seguridad, de salud y de medio ambiente. Parte de la regulación y de esta responsabilidad de ingeniería tiene que ver también con el etiquetado, o sea, la información que venga del etiquetado. Sin duda es primordial el tema de la identificación de los materiales, para que como consumidores sepamos con qué producto estamos enfrente para Pero hasta poder la fecha, acopiar. Al momento no existe. Hoy existe la identificación de los plásticos con este símbolo de identificación, con los números de identificación del plástico, que los plásticos deben de tener el 1 identificado por PET, el 2 polietilenos de alta densidad, 3 PVCs, 4 polietilenos de baja densidad y 5 polipropilenos y 6 el poliestireno. Esto nos ayuda a identificar primero el tipo de material para poder seleccionarlo y que pueda tener una conducencia en el tema de Estos 5 reciclaje. términos que usó, muy técnicos, yo no sé si la gente, el consumidor final, los Sin duda. conozca. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. A ver, Hay ¿este que qué es? socializar la información ¿Este qué es, Rafael? para que el consumidor identifique el material con el que está fabricado el producto y poder disponerlo Claro, correctamente. yo como consumidor llego y digo, bueno, polipropileno, o sea, 5 términos A que ver, ¿este para mí... qué es? Ese es Y otro. Silicón sintético, Así es. plástico, ¿qué será esto? Digo, Esto a es ver, Aquí silicón. no hay ningún sellito ni nada. Apple no le importa, porque esto quién sabe dónde lo hacen, creo que en China. Bueno, estoy de acuerdo. Si los industriales hoy, en su proceso de expiación, después de haber ganado miles de millones de dólares, nos van a poner los 50,000 centros de acopio. Van a invertir 1.500 millones de dólares para empezar en plantas termovalorizadoras, aunque no le guste aquí a mi tocayo, o ayudar a organizarnos en todo el país para que separemos y aprovechemos. Está bien, no quieren dejar de producir sus plásticos. Yo diría que solamente el unicel y el PVC, adiós. Y que sigan con los demás, que sean reciclables, lo más posible. Pero para Lo alimentos. más posible, claro. Por eso, vamos a los usos de alimentos. A mí lo que me preocupa es la salud, Pero efectivamente. es que cuando ustedes me dicen hay permite que que lo prohibir, Sí, No, no, bueno. Maestro, vamos a Pero escuchar al la maestro bolsa Carrillo, de pues. esa de la bolsa Me- donde meto la creo otra que- bolsa de la bolsa, por favor, Es- Rafael, mi mamá llevaba una canasta. ¿Cuál bolsa? No había bolsas de plástico. Maestro era Carrillo, una sí. canasta. El Entonces, meollo ¿cuál del bolsa? asunto son los patrones de producción y consumo. Seguimos pensando que vamos a envolver en plástico o en alguna otra cosa todo, y entonces los refrescos, la alimentación, el agua, todo viene en un producto que, cuando menos, hay instituciones de mucho prestigio, como la Organización Mundial de la Salud, que cuestionan en términos de salud. Pero además es todo el sistema que estamos generando, todo este sistema de ve y compra unas galletitas o ve y compra un sándwich. Eso ni Eso ching, no, que no, esté ese en bimbo plástico, no que esté en juegues, plástico, no. que esté en plástico. Muy mal. Seguimos postergando este proceso en donde lo único que se genera es basura al final de cuentas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que tener un consumo responsable, tenemos que cambiar la forma en que está todo esto, y para eso hay que cambiar la ley. Y, insisto, si desde el 2003 hemos tenido responsabilidad compartida en la ley y a todas luces No no, ha sirve, funcionado, no sirve, compartida no necesitamos ahora cambiar el sistema. Intentemos la responsabilidad extendida, Claro. que no son excluyentes, son complementarias. Extendida. Pero yo no puedo decidir cuando voy a la tienda comprar una botella de agua que no sea en ese material. Que me den la oportunidad justamente de opciones. Pero a ver, yo como consumidor, y se los digo así abiertamente, me altera de sobremanera ir a un centro comercial, a cualquier supermercado, entro y lo que veo son anaqueles, decenas de anaqueles llenas de plástico. Y digo, bueno, ¿y esto en dónde va a terminar? Esa es la primera parte. Luego, por ejemplo, en los productos de limpieza, los detergentes, los lavarropas, plásticos que no son de un solo uso y que terminan, pues ya sabemos dónde, en los mares, pero que no se genere esta cultura de vamos a reutilizarlo, o sea, es un envase rellenable, que no se siga vendiendo ese producto de limpieza a partir de un envase nuevo, sino que la gente tenga ese mismo producto, va y lo rellena. No existe por pensar en
producto altamente tóxico, como todos estos detergentes. Benceno. Que no se usan una sola vez, que se usan una sola vez y que no son plásticos delgados o que no son plásticos de alguna manera benévolos para el medio ambiente y para la salud. Pues realmente es una de las propuestas que traemos nosotros, el poder desarrollar materiales de reuso. ¿Y cómo vuelvo a rellenar? Ya lo está haciendo, trataba de acordarme de una firma de detergentes mexicana, empezó con una empresita, tiene más de 50 centros, y vas con tu botella y la sacas 2, 3, 4 veces. Eso es lo que debemos hacer. Claro que en lo otro pues se vende mercadotecnia, se vende color, se vende etiqueta, se vende imagen, y eso pues aparece en los departamentos. A ver, yo, por ejemplo, que nací en los años 70, desde esa década, o los 80, los 90, sigo escuchando propuestas, soluciones, pero yo no encuentro que de alguna manera haya dentro del sector industrial, sector político y sector del consumidor un acuerdo de alguna manera para que esto cambie. Yo sigo esperando, escucho al maestro Carrillo Fuentes que dice, bueno, sí, se necesitan generar cambios, conciencia, etcétera, patrones. Yo sigo como consumidor sentado, esperando a que eso suceda y no ocurre. Es una verdad, licenciado, no hemos hecho nada. Ahora que empezó el ataque frontal para el plástico, tenemos que ser a Mariana 4 años, 5 años, y lo asumimos. No habíamos hecho nada. Hoy estamos haciéndolo. Hoy estamos buscando. Lo que dice el doctor es una realidad, necesitamos crear centros de acopio. El éxito de esta empresa, que es la número 1 del mundo, la planta más grande del mundo reciclando en PET de un gran mexicano, Jaime Cámara, fue montado centros de acopio. Eso sí, solamente para el PET. Y lo mismo hay que hacer, doctor, para el polietileno, el polipropileno, para los 5 grandes, que es el 90% del consumo. Ahorita la decisión va a ser del Senado y de la Cámara. Los diputados no son así precisamente muy preparados. Toda la fuerza que ustedes están imprimiendo es muy importante. Nunca había visto yo 17 iniciativas en un tema. Hoy hay 17 y ya estamos confundidos. Que la de Monreal y que la otra. Bueno, entonces ya se hizo como dice Marianita, ese parlamento, a ver, ¿sabes qué fue? Yo ni quise ir. Yo dije, ¿yo qué voy? Sí hablaron 200. ¿Y sabes cuál conclusión sacaron? Ninguna. Pero los intereses sí, eso sí, ¿eh? O sea, yo no quiero que se queden sin empleos y que cierren empleos, estoy de acuerdo. Pero deben tener más responsabilidad. Extendida en la ley. Si aceptan, Mariana, Rafael, si aceptan la responsabilidad extendida. Yo tengo 25 años discutiendo con los empresarios, no los plásticos, sino con todos. Acepten su responsabilidad extendida, hagan sus planes de manejo y luego le entramos al tema educativo, que es un tema enorme. México está reprobado, acuérdate. Totalmente. Estamos cayendo, estamos en el 57º lugar en la educación. Somos una vergüenza. Entonces, decir que vamos a estar educados para separar y... Ese es uno de los principales medios de la educación, la cultura, la conciencia de generar un cambio a partir de un sector que no tiene información, que la información que le llega es muy técnica y no la entiende, y la tercera es que tampoco se generan iniciativas para que esto dentro del Senado de la República se pueda legislar de una manera consciente, congruente y sobre todo equitativa para todos los sectores. Pero vuelvo, perdón, licenciado, a decir acciones con sanciones o premio. Yo soy egresado del Politécnico. Precisamente por eso no hay sanciones. Una temporada fui a Alemania. El primer día que salí, ya los prietitos tenemos que ir con las güeras, encontré mi güera, salimos al cine, pum, tomo la basura y la tiro. Llega por atrás un alemán, ¡hey! 20 marcos. No tenía un dinero porque era estudiante. Un día completito en diciembre, 3 grados bajo cero, la pasé. Aquí cuando cae uno alterito le dan sabanitas y todo, no me dio nada. ¿Sabe usted cuándo volví a tirar basura? A ver, en el sentido particular lo entiendo, pero dentro de su postura y sobre todo de su responsabilidad como director del Instituto Mexicano del Plástico Industrial, el daño ya está hecho. Los mares están contaminados, digamos que las diversas latitudes de nuestro planeta están contaminados con plástico. Tendrían que tener sanciones sobre lo que ya está hecho o a partir de lo que se pueda hacer, porque el daño ya está hecho, ingeniero. El daño está ahí. Y hay que ¿Se considera responsable dentro de su industria? Aunque repito, vayamos a ver las etiquetas de esas islas que se han encontrado, que cuando me hablaban de 7 islas del tamaño de Texas, me fui, son 750,000 metros cuadrados Texas. ¿Quién pudo hacer eso? Número 1, las etiquetas son asiáticas, son africanas. Ahí no veo la costeña ni veo las empresas mexicanas. Entonces, también que haya una conciencia para lo que está sucediendo en México. Pero sí, vamos. Número 1, ya estamos con los biodegradables. El 2% de las industrias de bolsa ya están con un problema espantoso por las tiendas departamentales. Lo están comprando. Con esas firmas que acaba el licenciado el ingeniero de mencionar, ya se está haciendo.
Y tener cuidado que sí sean biodegradables, porque Siempre. hay algunas que se anuncian, varios productos que se anuncian como biodegradables y no lo son. Unicel biodegradable, eso es Eso no existe, imposible. claro. No existe, pero así se anuncian, ese se va a ir. Pero así se anuncian. Ya se va a ir. Y hay que tener mucho cuidado. Pero Como bueno, un ahí, país- ahí como un tendría paisano que hay ver, que ir. ahí tendría que haber una sanción Ese a se quien, va. a quien establezca Sanciones. como Como un, un paisano como un mexicano concepto al que unicel apareció que biodegradable. decían popotes de hueso de aguacate. Sí. Cuando lo vemos, digo, oye, ¿cómo le haces para que...? Bueno, no es nomás es cierto. aguacate, es polipropileno con aguacate, Sí, esa es una correcto. chafa. Es cierto. Y como eso, hay muchas, pero hay 46 empresas en el mundo con certificación en A Austria, ver. Alemania y Japón que ya lo están Pero a ver, haciendo. aquí esta es una Esto, irresponsabilidad, me porque eso- voy a permitir entregarles 100% biodegradable. A ver. Úsenla A ver. y ahora que en 3 meses la ponen en la maceta Perfecto. Muy y bien. se nos va. Eso. Aparte que esta tiene una ¿Y qué maravilla. es? Dime qué es, cuando menos Sácate. para saber. PBTA. Para bañarte, Carlos. PBTA. Es un material totalmente. Y esto con mucho gusto te la voy a donar. Eso. Y vas a encontrar Me voy a poner a aquí los estudiar. 20 plásticos biodegradables. Ahora, Dices, estos productos existen ya en el mercado con la etiqueta de lo que son, de lo que representan. Sí. La gente sabe que después de cierto uso esto se va Sí. a deshacer, Sí. es biodegradable. es biodegradable, 100%. Habrá que hacer, me parece importante hacer posteriormente un estudio, una encuesta para saber cuánta gente, tal vez no ahora, conoce verdaderamente el producto que está comprado en este sentido y de qué manera lo puede reciclar conscientemente, ingeniera. Solo un poco, regresando al tema de la educación, que es un tema súper importante y toral, no solo en el tema de la gestión de los residuos, sino en muchos otros temas que pasan en México. El tema de la educación también se abordó en este Parlamento abierto para poder indicar dentro de los programas de estudio el tema de este consumo responsable desde los pequeños, ¿no? Como industria estamos haciendo acciones que incentiven a la sociedad a hacer un llamado sobre el tema 1, identificación de los 6 tipos de plástico, y 2, sobre tu responsabilidad sobre el tema de la generación de este tipo de residuos. Existe un programa llamado Plastianguis, que es un programa adoptado de la Asociación Nacional de la Industria Química, donde incentivamos a la sociedad al intercambio de los residuos plásticos por productos de la canasta básica. La ANIC ha hecho ya este año 3 versiones en la Ciudad de México. Como Braskem Midesa hemos hecho 2 versiones, una en Anchital, Veracruz, donde estamos ubicados al sureste del país, y otra con la Facultad de Química de la UNAM, donde enseñamos a los jóvenes universitarios el valor de un residuo puesto a disposición y cómo podemos valorizarlo. Ahí intercambiamos residuos por productos de la educación para darle un valor a este residuo. ¿Qué hacemos con estos residuos que son acopiados? Fue muy exitosa la versión de la Ciudad de México, acopiamos en una mañana 12 toneladas de residuos en la Facultad de Química de la UNAM, que llevamos a plantas de reciclaje para volver a incorporarlas en productos como bolsa plástica y envases para poder someterlas también en el mercado. Entonces, ahí estamos trabajando el tema de la circularidad. Más allá de las posturas extremistas, yo creo que todos queremos un tema común, un bien común, un mejor ambiente. Desde la industria, desde la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales, pongámonos de acuerdo, porque yo creo que queremos lo mismo para nuestro medio ambiente, porque también somos sociedad. Entonces, pongámonos de acuerdo, evitemos estas posturas extremistas y realmente vayamos con esas acciones contundentes que sí nos van a dar un avance. Hemos avanzado, 60% de reciclaje de PET en México, líderes a nivel Latinoamérica, y en porcentajes de reciclaje de plásticos como México, estamos en tasas del 25 al 30%. Hemos avanzado, hay mucha oportunidad de mejora, sin duda, pero pues necesitamos poner las reglas claras para poder avanzar realmente por ese camino. El tema de la economía circular consideramos un tema contundente, el tema del rediseño de empaques, el tema de la reutilización y el reciclaje de los productos, repensando nuestros negocios como industria, es una responsabilidad compartida, diferenciada, que estamos proponiendo dentro del marco normativo. Tomo eso como conclusión, ingeniero. Sí. Debe ser Rápidamente, en extendida. 30 segundos. Sí, bueno, Carlos. rápido. Si firman responsabilidad extendida, sí. Y si no, entonces prohibición. O sea, no quieren dejar su negocio, no quieren cambiar. Ya dije, 50,000 centros de acopio. 50,000. Que los paguen todos ellos. No estoy hablando de la empresa de Mariano. Estoy hablando de las firmas que nos venden todo en plásticos. Porque es más barato. Y es buen negocio. Nada más por eso. El vidrio y la cerámica, claro que es más caro. Entonces, si vamos a quedar ahí, ok, 50,000 centros de acopio y que inviertan, no 1,500, 5,000 millones de dólares, que lo pueden hacer en los próximos 20 años,
para convertir en energía todo eso que no sirve, Totalmente. que no podemos reciclar. Ahí está la propuesta. Creo el que Foro tenemos de Valorización Energética, los invito, Marianita Gracias. Batas, Gracias. don hay Rafael. El mucho 3 de trabajo, diciembre. mucho trabajo mucho. que hacer, ingeniero, mucho trabajo también de parte de la industria, de la sociedad, también desde la legislación de nuestro gobierno, en fin, son muchas cosas las que tenemos que plantear y licenciado. estudiar. Así Estudiar. Esta enciclopedia del plástico, y es la tercera, se la voy a obsequiar con mucho gusto al No, doctor. me voy a poner a estudiar bien. con mucho Y ahí gusto. vas a encontrar respuestas. Ingeniero Albarrán, muchísimas gracias. A usted, Ingeniero, licenciado. muchísimas gracias. Gracias Maestro por el Carrillo, tiempo. muchísimas gracias. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por vernos y escucharnos. Esperamos mañana en punto de las 9 de la noche en otra mesa de análisis político. Soy Maximiliano Espejel.